Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el Presidium el compañero dirigente en la Alcaldía Cuauhtémoc, Carlos Rodríguez. Un aplauso, por favor. Nos acompaña desde el estado de Tlaxcala el compañero José Efraín Hernández de la Rosa. Desde la Alcaldía Gustavo Amadero nos acompaña nuestra compañera Lisbeth Karina Mejía. Desde el estado de Hidalgo nos acompaña nuestro compañero Uber Sánchez Reina. Desde la Alcaldía Xochimilco, nuestra compañera Nancy Pineda. Desde el estado vecino nos acompaña nuestra dirigente estatal, Celina Trujillo. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Hay una disculpa, y no, desde la Alcaldía Coyoacán, nuestra compañera Leticia Martínez Ochoa. Discúlpeme, compañera. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero de la Alcaldía Cuauhtémoc, Carlos Rodríguez. Ya está prendido. José Efraín Hernández. Bueno. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, a todas, a los compañeros del estrado, al profesor René Bejarano. Nada más para informarles que estuvimos el fin de semana en Aguascalientes, donde se vertieron varios problemas de organización, varias cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento del movimiento. Liderado ahí por el compañero Eber, acudieron bastantes gentes de varios estados del Bajío, San Luis Potosí, Guadalajara, León y demás. Se vertieron problemas como en la organización más intensa, más unión entre todos los compañeros y nada más el profesor hizo la idea de fortalecerse más, de crear más expectativas al movimiento, de toda la problemática que existe, en especial en ese estado donde lo gobiernan los partidos de contra. Y se acordó bastante, se quedó en fortalecer cada vez más y se terminó con una gran audiencia desde mi punto de vista, y se vio la intención de toda la gente de colaborar a través del liderazgo del compañero Eber, quien está representándonos en el estado. Entonces, nada más, gracias. Muchas gracias, compañero Carlos, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez Ochoa de la Alcaldía Coyoacán. Bueno, pues muy buenas tardes. Es para mí un gran honor estar nuevamente aquí en el Presidium. El agradecimiento al profesor René Bejarano y el saludo a todos mis compañeros del Presidium y de aquí del salón. Les quiero compartir la experiencia que tuvimos con el Foro Mundial Social. En mayo lo hicimos aquí en México y estuve dando alguna información. Fue un foro muy nutrido, participaron muchos países, la mayoría de Latinoamérica. Hicimos muchos enlaces
en el medio de la economía social y solidaria, más que nada. Ese evento logró que sumáramos y conociéramos la participación de algunos países donde los grupos que son parte de la economía social y solidaria, que son todo lo que es en colectivo, son los saberes ancestrales, las comunidades indígenas, los grupos mutuales, los colectivos, cooperativas, no precisamente tienen que ser cooperativas, ¿no? Los ejidatarios, todos ellos, productores, artesanos, y vinieron grupos de, por ejemplo, de Brasil, vinieron grupos también de España, más que nada de Colombia, vino gente de la Universidad del Buen Vivir para darnos algunas pláticas y compartir experiencias de lo que realmente se está haciendo en Colombia con las nuevas economías alternativas, que es ahí dentro de la Universidad del Buen Vivir para generar economía en colectivo. Fue muy enriquecedor, estuvimos en 14 instancias diferentes que muy amablemente el gobierno de la Ciudad de México nos las autorizó para llevar, se llamaban diálogos de convergencia, donde eran mesas de trabajo, donde tenían diferentes temas a tratar, entre ellas pues todo lo relacionado con la investigación de la epistemología del sur, que viene siendo como una investigación de muchos saberes, de muchas economías y de muchas culturas, pero por académicos importantes de varias partes del mundo, y aquí encabezándolo el licenciado Ricardo Cortés, excelente académico. Y a nosotros nos tocó estar en la mesa de trabajo de diálogos de convergencia de jóvenes, de juventudes y mujeres, igual involucrando a los jóvenes y a las mujeres para tener una mejor economía. Participaron en nuestra mesa de diálogo, fue híbrida, ahí en el espacio que nos consiguió la jefa de gobierno muy amablemente. Estuvo participando jóvenes de la Ibero de Puebla, donde hay un laboratorio donde están investigando y haciendo cooperativas con trabajos no convencionales para la mujer, ¿sí? En la Ibero, en Puebla. Están haciendo talleres para mujeres albañiles, mujeres electricistas, todo lo que se supone que las mujeres no hacemos, pero pues sí lo vamos a hacer, ¿no? Podemos. Estuvo la UAM, estuvo la UNAM en esa conferencia de diálogos de convergencia, y aquí estuvieron participando varios compañeros, Maite estuvo participando, Pedro, el compañero del Estado de México, con muy buenas ponencias. Y así fueron 14 espacios. En otros se trató del patriarcado, se trató de la igualdad de género, de las culturas afrodescendientes, de todas las culturas indígenas, de varios países, no nada más de aquí de nuestro país. Se hizo una gran feria donde ensayamos y practicamos la compra y venta sin que interviniera el dinero, con una moneda alternativa, y vinieron productores de todo el país, 200 productores de varios estados. Estuvimos también haciendo algunas propuestas para que se pudiesen aplicar políticas públicas que beneficien al sector cooperativista o de la economía social y solidaria. Se hizo un gran documento donde están pues una plataforma de puntos de trabajos a desarrollar para el próximo Foro Mundial, que será en Brasil por mayo. Entre ellos, uno de los más importantes es una gran plataforma mundial de cooperativismo, donde podamos intercambiar experiencias y productos en todo el mundo. Y la invitación a que las personas que quieran emprender o hacer algún proyecto solidario aquí en el Movimiento Nacional por la Esperanza los podemos apoyar y seguir en esta ruta
porque ya tiene tiempo, más o menos en el siglo pasado, a mediados, se empezó a hablar del concepto de la economía solidaria para poder apoyar un poco en la desigualdad de la riqueza y la pobreza y que hubiese un poco de equidad. Y a partir de esa época, pues ha crecido mucho el movimiento de la economía social y solidaria en nuestro país y años anteriores, pues en el mundo. Las cooperativas en el siglo XVIII empezaron en Inglaterra, ¿sí? Aquí en nuestro país, con las costureras ya había, con el periódico que se llamaba El Heraldo, ¿no? Con varios organismos, ya ven que tenemos Cruz Azul, La Pascual, ya somos 10 millones de cooperativistas en todo el país y tenemos, pues estamos dentro, algunos de organizaciones internacionales. Hay un gran apoyo aquí en la Ciudad de México por parte de nuestro gobierno democrático en la Secretaría del Trabajo, que mi agradecimiento, apoyaron con apoyo de sillas para el Foro Mundial Social, el secretario, nuestro agradecimiento. Y pues yo creo que esto lo tenemos que seguir impulsando y poder tener una empresa, quien guste, donde sean libres, puedan ser felices. Nosotros trabajamos en mi cooperativa, soy cooperativista por proyecto, ¿sí? Pero la capacitación la podemos dar aquí, es solidaria, no se cobra absolutamente nada y podemos generar el inicio en cualquiera de las 16 alcaldías para que empiecen a hacer su proyecto de emprendimiento, ya sea cooperativista o ya sea alguna otra tipo de organización. Una asociación anónima se puede convertir en cooperativa, ¿sí? O sea, lo pueden convertir en cooperativa y hay muchísimos beneficios para poder tener una empresa. A mí me gustaría que este fuera el inicio de mucho despertar de conciencia, ¿no? De que podemos lograr las cosas si las queremos, ¿sí? Para hacer una empresa de este tipo no necesitas tener un perfil académico, necesitas nada más querer vivir, ¿sí? Hacer lo que te apasione, lo que te guste, y pues esa es la verdadera lucha de los seres humanos, la búsqueda de la felicidad y de ser libres. Bueno, si el profesor me lo permite y ustedes también, frecuentemente me gustaría dar información sobre cómo van los avances del Foro Social Mundial y lo que se está construyendo aquí en la Ciudad de México y en otros países, para invitarlos a algunas reuniones que hacemos por Zoom, que son muy interesantes y podemos aprender de muchas experiencias de otros países y de aquí mismo. Es apasionante este sector, ¿no? Y todo lo que envuelve la economía social y solidaria en nuestro país y en el mundo. El 70% de todo el mundo, el 30% de todo el mundo ya está dando ese paso de la economía social y solidaria, está pasando del proyecto neoliberal capitalista al de la economía social y solidaria. Aunque va lento, a lo mejor es un sueño que a lo mejor podemos alcanzar, ¿no? Y ser autónomos y hacer muchas cosas para fortalecer los valores humanistas, que es lo que prevalece en este tipo de economía social y solidaria. Bueno, agradezco mucho la atención y muchas gracias. Muchas gracias, compañera Leticia, por esta información sobre el cooperativismo. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero José Efraín Hernández de la Rosa, del estado de Tlaxcala. Compañeras y compañeros de los diferentes estados de la Ciudad de México, muy buenas noches. Quiero saludar con aprecio al profesor René Bejarano Martínez por darnos la distinción de estar aquí con ustedes y decirles que que en Tlaxcala seguimos construyendo en bien del gobierno federal. Quiero también saludar a los compañeros paisanos de Tlaxcala que están allá en la mesa, al contador Cecilio Pérez Castañón, enlace en Tlaxcala. Y bueno, miren, solamente hacer un comentario aprovechando este espacio. El día domingo que acaba de pasar fue el informe de gobierno, el primer gobierno morenista en el estado de Tlaxcala, de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Un informe, la verdad, lleno de gratas sorpresas. En un año, el primer año de gobierno,
con un cambio de transformación social, política, económica, educativa, de salud, en todos los aspectos del estado de Tlaxcala. Y eso habla del buen trabajo que se está llevando allá en bien y en respaldo de las líneas de política pública que encabeza nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El reconocimiento, por supuesto, a nuestro líder, el profesor René, que a lo largo y ancho de la República pues demuestra ese ímpetu, ese trabajo incansable que realiza en bien del Movimiento Nacional por la Esperanza. Y decirle que en Tlaxcala hay mucha gente que está con nosotros, que está con el movimiento y que cree en la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero José Efraín Hernández de la Rosa, desde Tlaxcala. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Nancy Pineda, de la Alcaldía Xochimilco. Buenas noches, compañeros. Quisiera tocar el tema de los hechos suscitados recientemente en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, donde hemos pasado unos días difíciles para Xochimilco. También derivado de una obra para drenaje y evitar que las aguas residuales lleguen a los canales y se contaminen. Es una obra que habían solicitado los pobladores, sin embargo, por la intervención de gente externa, se malinformó a las comunidades y esto provocó hace unos días pues hechos desagradables, en donde aparece el cuerpo el cuerpo negro y se suscitan hechos de violencia. Por supuesto, condenamos este tipo de actos, sin embargo, es un hecho claro que ha sido provocado también por el PAN, al que nunca le ha importado el pueblo de Xochimilco ni los pueblos originarios. Están en este momento tratando de sacar raja política, ¿no? Xochitl Gálvez, los diputados, Lía Limón, los alcaldes y alcaldesas, por lo que una de las cosas que nosotros solicitamos es que sea el pueblo de San Gregorio Atlapulco y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México quienes lleven las mesas de trabajo, que se solucione ahí sin la intervención de partidos políticos ni de gente externa a nuestros pueblos originarios. Así que esperamos que pronto se puedan armar estas mesas y nos informen bien sobre cómo se van a realizar estas obras y el beneficio real que va a tener para las comunidades de Xochimilco. Y bueno, además de esto, también invitarlos a que asistan a los mercados de Xochimilco. Tenemos una amplia producción de Nochebuena. En este momento los productores ya tienen llenos todos los mercados y es importante apoyar a los productores que han trabajado durante muchos meses para tener en este momento Nochebuenas listas para que las lleven a sus casas. Son Nochebuenas producidas aquí en la Ciudad de México, por lo tanto tienen una resistencia importante, van a estar floreando casi todo el año si se le tienen los cuidados adecuados, a diferencia de Nochebuenas que traen de otros lugares que obviamente pues no están adaptadas al clima que tenemos en la ciudad. Entonces pues los esperamos en Xochimilco, en el mercado de plantas de Comanco, en el mercado de Madreselva, Deportivo Xochimilco, ahí todos los productores los van a recibir con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, compañera Nancy Pineda, y recuerden consumir local. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Agradezco inmensamente poder mandar este mensaje el día de hoy, pues como bien lo comentó un compañero y la mayoría de los compañeros lo saben, estamos inmersos en el Estado de México en un proceso en el que es importante ir dando anécdota de lo que está sucediendo y quiero compartir con todos los compañeros que nos ven en redes sociales, pero también quienes están aquí, que en el Estado de México ya hay una actividad muy intensa. Hemos estado viendo algunas encuestas que favorecen enormemente al partido Morena en este momento, de cara a una coalición del PRI, del PAN y del PRD, y eso nos favorece y nos llena de
orgullo y de ganas de seguir echándole muchas ganas. Hemos estado compartiendo que una cosa son las encuestas, pero que somos quienes vivimos en el Estado de México encargados de traducirlo, pues ahora sí que en favoritismo para esta parte de la elección del próximo año. Quiero compartirles que también, como muchos saben, nuestra coordinadora es la maestra Delfina Gómez y ha estado en recorridos en algunos municipios. Las semanas pasadas estuvo aproximadamente en 15 municipios, en los cuales empezaron ya el trabajo de la construcción de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Y quiero agregar que a estos eventos, a estas reuniones, compañeros dirigentes del Movimiento Nacional por la Esperanza hemos participado y la participación es muy grande, el reconocimiento para cada uno de mis compañeros, de los compañeros del movimiento es importante y nos parece muy relevante que cuando se retomen estos recorridos que va a ser en enero, podamos seguir acompañando a nuestra coordinadora y fortaleciéndola. Es muy importante. En este último proceso, en estos últimos días en el Estado de México, nuestros diputados y diputadas federales y locales y también los presidentes municipales han estado rindiendo su informe legislativo, en su caso, y su informe de gobiernos municipales. Y quiero compartir con todos ustedes que ha sido muy relevante las acciones positivas que tienen estos alcaldes. Han trabajado mucho, ahora lo relacionamos a partir de la marcha del pueblo como humanismo mexicano y quiero decirles que la gran mayoría de nuestros compañeros presidentes han trabajado con una visión humana, con una visión de bienestar y eso también es muy importante resaltarlo porque no cualquiera lo hace, simplemente lo hacen quienes estamos en la 4T, quienes estamos por el bienestar y eso evidentemente cada uno de los informes pues irradia alrededor de los municipios y eso motiva más a la gente para buscar un cambio en el Estado de México. Entonces, eso es muy importante comentarles, compañeras, compañeros, sabemos que este martes pues es prácticamente el último martes que nos vamos a ver, pero era para mí muy importante compartirles esta información. Estamos muy echados para adelante y sabemos que muchos compañeros del interior de la República y también de la Ciudad de México pues están interesados en participar en este proceso que es histórico también para el Estado de México y ya tendremos la oportunidad de invitarles a algunas actividades para que nos puedan fortalecer en el Estado de México porque es una tarea bien importante. Y compartirles que algunos dirigentes y líderes del municipio de Chimalhuacán han coordinado unos trabajos importantes para el próximo domingo, es el domingo 11 de diciembre, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, se hará una gran muestra cultural, artesanal y gastronómica de Chimalhuacán, Estado de México. Es bien importante porque los compañeros pues traen todos sus productos y también nos van a mostrar lo que en ese municipio con mucha cultura tiene para nosotros. Así que pues también invitarlos a que participen, a que vayamos a ver la cultura de Chimalhuacán, que realmente pues es la cultura del Estado de México y para nosotros es muy importante impulsar a los liderazgos de esta naturaleza. Va a ser en el Foro Astrán Libertad 80 en la colonia Niños Héroes, entonces están invitados todos, allá nos vemos el domingo, compañeras y compañeros, para apoyar a los liderazgos de Chimalhuacán. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Celina, por esta información y pues por allá nos vemos el domingo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto, como cada 8 días, estar aquí en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. En esta ocasión nos congratulamos de la presencia en el Presidium
de una compañera que sigue siendo muy joven, pero cuando la conocí era todavía más joven. La compañera Lisbeth Karina Mejía, que es dirigente muy importante de la alcaldía Gustavo Amadero. Me da mucho gusto estar aquí, que esté aquí y que haya podido saludar, entre otros, al compañero Aarón Quirós, que lo vi en la marcha, y otros compañeros del equipo de Aarón y de Karina. Un aplauso para ellos. Gracias a Carlos por su informe, al compañero José Efraín de Tlaxcala, a la maestra Leti, a Uber de Hidalgo, a Nancy de Xochimilco, a Celina del Estado de México y a todas y a todos ustedes de otras entidades aquí presentes y de diversas alcaldías de la Ciudad de México. Les informo de los siguientes temas de la semana. En primer lugar, vamos a seguir insistiendo acerca del legado de Andrés Manuel López Obrador, que él tituló Humanismo Mexicano. Este legado, entendido como el proceso de transformación para que renazca un nuevo México, una nueva sociedad y una nueva forma de gobernar. Dice en el proyecto, en el texto, nuestro proyecto proviene de una grandeza cultural y milenaria de nuestra excepcional y fecunda historia política. En lo político no aceptamos el derrotismo. En el terreno de la democracia consideramos básico actuar como el insigne presidente Francisco I. Madero. Sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz, libre de miserias y temores. Es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. En otro tema, está en curso el debate y la definición para la llamada reforma electoral. La Cámara de Diputados discutirá tanto la reforma constitucional como la posible reforma a leyes secundarias en materia electoral. En este último caso, una vez que si se desechan los cambios a la Constitución, Morena y sus aliados podrían aprobar en la legislación secundaria algunos cambios para no validar que el sistema electoral siga tal cual. En estas horas se ha estado presentando ya el paquete de iniciativas de cambios a 6 o 7 leyes secundarias, por lo que en estos días se espera, en estas horas, una larga sesión que podría continuar hasta la madrugada del miércoles. Es relevante este tema porque, primero, si la oposición de derecha, integrada por el Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, se mantienen en su posición, van a impedir que se apruebe la reforma constitucional, a pesar de que en diversas encuestas hasta el 87% de los encuestados opinaban a favor de esta posible reforma. Si lo hacen, habrá que señalarlo ante la gente, que no quede en la oscuridad esa actitud política. Pero en caso de que la rechacen, pues están listas las reformas secundarias y eso pues puede hacer que se modifique el sistema electoral y veremos en qué sentido y tendríamos que evaluar qué alcance va a tener las reformas que se presenten. El presidente dijo que se iba a enviar una iniciativa de ley para que se analice y en su caso se apruebe, porque no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Miren lo que pasó en la Corte, que se dio la protección a los factureros. Se va a volver a mandar al Congreso ese tema y también se reenviará
la Ley de Austeridad Republicana. Está ahí el contenido de la reforma electoral que fomenta la participación ciudadana en todo el país, que se le dan atribuciones a la gente para decidir en materia de elección de los consejeros, en la reducción del número de senadurías y diputaciones, así como del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, simplificando el funcionamiento, incluyendo algunas cuestiones, limitando el financiamiento de los partidos políticos y ampliando el tema de las consultas a la gente. En otro orden de cosas, por una orden de la Suprema Corte, se enviará terna para que se elijan los integrantes faltantes de la Comisión Federal de Competencia Económica. El 28 de noviembre de 2022, por 9 votos contra 2, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplazó, es decir, le dio un plazo al titular del Poder Ejecutivo Federal para enviar la terna que integran el órgano constitucional autónomo a más tardar en 30 días, tras declarar fundada una controversia promovida a finales de 2021 por la propia COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. El presidente Andrés Manuel López Obrador acatará la orden de la Corte y enviará su terna para completar el pleno de la COFESE. Dijo el presidente: yo no estoy de acuerdo con lo de la COFESE, porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas ni al pueblo. Son estos instrumentos que fueron creando para proteger el modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal. En otro tema, se anunció el incremento al salario mínimo. Por unanimidad, los sectores empresarial y obrero, además del gobierno, aceptaron incrementar en un 20% el salario mínimo para el siguiente año. Con este aumento, el salario diario de los trabajadores pasará de 172 pesos diarios a 207 pesos diarios, un aumento de 1,052 pesos al mes. Con este aumento, el salario mínimo de alrededor de 6.4 millones de trabajadores se verán beneficiados. Hay que resaltar que desde el inicio del gobierno cada año se ha venido incrementando muy por encima de la inflación el monto del salario mínimo y que esto ha permitido equilibrar cuando menos un poco las finanzas de las personas que viven de esos ingresos. En los gobiernos anteriores el salario mínimo se volvió un minisalario casi simbólico. Ahora con los aumentos y este año también el ingreso de la gente pues será un poco mejor. En otro tema, México es de los países, si no es que el país más atractivo para la inversión extranjera por el tratado con Estados Unidos y Canadá, y el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para que esa inversión llegue cada vez más al sur-sureste del país. Toda la relación económica comercial de México se extiende hacia el norte, pero todo el Golfo tiene posibilidad de desarrollo. También se está por nombrar a principios del próximo año, exactamente el día 2, la nueva presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se publicaron los proyectos de trabajo de los 5 ministros que aspiran a ocupar la presidencia del máximo tribunal, en el periodo que irá de enero del 2023 a diciembre de 2026. Los aspirantes son, en orden alfabético, Yasmín Esquivel Moza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández. La elección de su próximo presidente se realizará el 2 de enero en una sesión pública que será transmitida
por Justicia TV y las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es relevante este nombramiento porque tiene que ver con quien ocupe la presidencia y obviamente para cuidar que el Poder Judicial no sea utilizado como sucede en otros países, como lo hemos visto en otros países, en contra de los proyectos progresistas. Vamos a ver cómo evoluciona este asunto y qué consecuencias tiene. En El Salvador se dio un despliegue de soldados contra los maras salvatruchas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que cerca de 10,000 soldados han rodeado el municipio de Soyapango, parte del área metropolitana de la capital. San Salvador como parte de una represión masiva contra las pandillas. China relajó las restricciones por el COVID, suavizó algunas medidas por la pandemia, aunque aún no ha puesto fecha para abandonar la estrategia de cero COVID, que confina a millones de personas en sus hogares y provocó protestas y peticiones de renuncia del presidente Xi Jinping. Hoy se anunció, por otro lado, como lo comentaba, una condena a la vicepresidenta de Argentina, expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Un tribunal argentino condenó a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por una supuesta defraudación al Estado. La condena también incluye la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Al respecto es conveniente comentar que al igual que en Brasil y en otros países, este es un ejemplo de cómo el Poder Judicial se utiliza en determinadas coyunturas para intervenir en los procesos político-electorales. En el caso de Argentina, el Poder Judicial fue negligente y omiso para investigar el atentado que pudo haberle costado la vida a Cristina Fernández de Kirchner, menospreció las pruebas, no hizo el trabajo adecuado para investigar los teléfonos celulares de los personajes coludidos en el fallido atentado, pero como se venía señalando, ahora se toma una determinación absurda, sin que realmente existan pruebas contundentes para meter en prisión o intentar meter en prisión a Cristina Fernández de Kirchner, pero sobre todo para inhabilitarla de por vida para ocupar cargos, es decir, para que no pueda competir por la presidencia de la República. Como ustedes seguramente están enterados, en Argentina va a haber elecciones presidenciales en un breve plazo y Cristina es la propuesta del bloque progresista que sucedería al actual presidente, que también forma parte de las fuerzas progresistas. Y ahora se intenta descarrilar ese proceso, como se hizo en Brasil cuando se anuló la posible participación de Lula da Silva en las elecciones antepasadas, que a la postre permitió que Jair Bolsonaro quedara electo como presidente en Brasil. Ahora se le busca abrir camino a que la derecha retome el poder en Argentina y que descarrilen el proceso democrático que se estaba recuperando en aquel país. Vamos a ver cómo se refleja esto en la lucha política y social en aquel país y qué consecuencias pudiera tener para el resto del continente. No importa que a México lo haya eliminado la selección argentina, no debemos guardar rencor por eso, porque eso es otra cuestión. Tenemos que ver el asunto de manera política y en el marco del proceso de transformaciones que se está dando en el continente. Este es un ejemplo de los llamados golpes blandos, de cómo se utiliza el aparato del Poder Judicial para influir en el curso de la lucha política. Por eso es tan importante
cómo se manifiesta la correlación de fuerzas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Recuerden que la mayor parte de los integrantes de la Corte fueron nombrados durante los gobiernos de Peña Nieto o de Calderón, que solo 4 de los 12 fueron nombrados a propuesta o en el marco del gobierno de López Obrador, aunque no todos de esos 4 siempre apoyan las iniciativas del presidente, pero hay ahí un bloque o una composición que no siempre favorece a las propuestas progresistas. Como ya señalamos, un caso fue que la Corte convalidó que no se considerara prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal o la utilización de empresas factureras para defraudar al fisco, y que no fuera tampoco aplicada la prisión preventiva oficiosa para los contrabandistas que fueran acusados por este delito o que cometieran algunos otros vinculados a la delincuencia organizada. Ese es un ejemplo de cómo a veces las leyes pues se utilizan para favorecer a algunos sectores en demérito de otros. Hay gente que está presa por haber sustraído productos en un supermercado por un robo menor, y en cambio algunos de los que se han robado miles y miles de millones de pesos pues pueden gozar de vivir su proceso en libertad, y como pues tienen obviamente muchos recursos, pues pueden alargar los procesos hasta que queden en impunidad, o con muchos otros que andan prófugos y que tienen los instrumentos para vivir muchos años sin hacerse cargo de los delitos que cometieron. Les mandamos, como cada semana, el cuadro de análisis de los temas que contribuyen a bonos tácticos a favor de la Cuarta Transformación o que generan equilibrios, así como los contrapesos y las mermas coyunturales, para que ustedes lo analicen. También el análisis semanal del nivel de aprobación de la gestión del presidente López Obrador, que tuvo un repunte importante este año y que está ahora en 60.2. Ahí les mandamos la evolución de esta aprobación, que se mantiene por arriba del 60% según esta casa encuestadora de consulta Mistovsky, y la comparación con el nivel de aprobación que en su tiempo, en el 4º año de gobierno, tuvieron otros expresidentes o presidentes cuando eran en funciones, y así como los rangos de aprobación por entidad federativa, y donde el nivel de aprobación es media o es relativamente baja. Ahí se observa pues la región de, entre otras, del Bajío, en donde este nivel de aprobación es menor. Por eso ahora que fuimos a Aguascalientes hicimos hincapié en eso. Como se sabe, pues Aguascalientes, al igual que Guanajuato y Querétaro, están gobernadas por la derecha panista, que Jalisco la gobierna el Movimiento Ciudadano, y que de esa región solo San Luis Potosí está del lado del bloque progresista con el gobierno del Partido Verde de Ricardo Gallardo. Y ahora que estuvimos el fin de semana allá en Aguascalientes, hicimos hincapié en la estrategia a seguir para cambiar la correlación de fuerzas en aquellas entidades, sin darnos por vencidos. Y les expuse a los compañeros ahí presentes, que eran líderes de diversas entidades, como ya mencionó Carlos, cómo sí fue posible que en otras entidades donde la derecha panista gobernaba, alguna de ellas durante mucho tiempo,
Morena y sus aliados pudieron ganar las elecciones, como fue el caso de Baja California, que llevaba 30 años gobernada por el PAN y que ahora hasta en 2 elecciones ganó Morena, o Baja California Sur, en donde el profesor Víctor Castro ahora gobierna de Morena y antes gobernaba el PAN, o Nayarit, en donde también gobernaba el PAN y ahora gobierna el doctor Navarro de Morena, o Tamaulipas, en donde el PAN también gobernaba con Cabeza de Vaca y ahora gobierna Américo Villarreal, o Puebla, en donde estaba Moreno Valle, o Veracruz, en donde estaba Miguel Ángel Yunes, o Quintana Roo, en donde estaba Carlos Joaquín. Es decir, no son pocas entidades en donde el PAN era gobierno y ahora gobierna Morena. Entonces, hay que organizarse. En el 24 de esta región va a haber elecciones en Guanajuato y en Jalisco, y hay que prepararse para ello. En San Luis, en Aguascalientes y en Querétaro fueron hace poco tiempo y esas elecciones van a ser hasta después, pero que hay que ir trabajando para seguir avanzando en el 24, porque de estas entidades donde gobierna la derecha también se incluye Yucatán, en donde también es posible recuperar el poder y conservar las que hemos ganado. Le agradezco a todos los líderes y en particular al compañero Eder Guzmán de allá de Aguascalientes el esfuerzo que hizo para garantizar que fuera un éxito esta reunión regional, así como a los compañeros de los Altos de Jalisco, de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Querétaro, etcétera, que pudieron estar presentes. Vamos a recordar algunas de las tareas que tenemos de aquí al próximo martes. La primera es que mañana vamos a ir a Durango, tendremos 2 reuniones, una a las 2 de la tarde en Nuevo Ideal, que es un municipio de aquel estado, y otra en la tarde de carácter estatal. Durango es una entidad donde Morena no pudo avanzar en la elección de gobernador porque se cometieron muchos errores de diverso tipo. Y voy a aprovechar la visita para precisar la opinión crítica de todo lo que no se debió haber hecho allá en Durango y que a la postre permitió que el PRI, en alianza con el PAN y el PRD, recuperaran el poder en el gobierno del estado, que Morena perdiera el municipio más importante que gobernaba, que era Gómez Palacio, aunque se ganaron alrededor de 18 municipios, cuando solo teníamos 2, pero se pudo haber ganado a nivel estatal, pero se cometieron muchos errores y vamos a aprovechar para ser autocríticos, pero también para señalar las responsabilidades de quienes actuaron indebidamente, tanto a nivel nacional como local, en ese proceso, sin ánimos de ir a pelear, sino de ir a organizar. Ese es el objetivo. Y no quise dejar pasar este año para fijar esa posición, así es que si no hay problemas con los vuelos, porque luego ya ven cómo pasa, esperemos que mañana todo transcurra bien. Como dijo ya, antes, el próximo sábado vamos a hacer una asamblea para integrar un equipo más al MNE, ahora en Iztapalapa. Nos gustaría que nos acompañaran los que quieran acompañarnos. Este evento va a ser el próximo sábado 10 a las 10 en un salón que está ubicado en Manuel Cañas 116, letra B, Colonia Pueblo de Santa Cruz, Mellehualco, en Iztapalapa. Los que deseen acompañarnos serán bienvenidos. Es una actividad importante porque Iztapalapa, como se sabe, juega un rol significativo en la lucha política en la entidad y no debemos dejar de estar atentos a lo que sucede en la Ciudad de México. Estamos preparando visitas a otras alcaldías para retomar el trabajo.
platiqué con algunos líderes de Coajimalpa, aquí hay compañeros de Álvaro Obregón, he mantenido el contacto con líderes de Azcapotzalco y de todas las alcaldías para fortalecer este esfuerzo. No hay que confiarse, hay que reorganizarse. Hubo un informe muy bueno, muy importante de la jefa de gobierno el día de ayer, en donde resaltó los logros que se han venido teniendo, pero hace falta que la ciudadanía lo conozca y nosotros tenemos que organizarnos para eso. Y por eso pues vamos a estar allá en Iztapalapa, los que nos quieran acompañar, ahí los veremos para seguir trabajando. Tenemos, como ya dijo la compañera Celina, una muestra cultural, artesanal y gastronómica de Chimalhuacán que se va a hacer aquí en la Ciudad de México en el Foro Aztlán, ubicado en Libertad 80, Colonia Niños Héroes, de la Alcaldía Benito Juárez. El programa incluye pues una danza prehispánica, la trova a los conquistadores, presentación de bordadores, artesanos, una muestra gastronómica, carnaval de Chimalhuacán, músico, compositor y el cierre. Si alguno de ustedes nos quiere acompañar y desea hacer un desnudo artístico, bienvenido, no tenemos ningún problema, ni somos mojigatos. Si quieren mostrar lo que la naturaleza les dio, aunque causa envidias, nosotros no nos vamos a oponer, serán bienvenidos. Pero lo más importante es que rescatemos Chimalhuacán. Seguramente saben, es un municipio que fue gobernado durante muchos años por Antorcha Campesina, que es una de las peores estructuras del PRI. Ahora, por fortuna, lo gobierna Morena, pero tenemos que pues apuntalar el trabajo en aquella región en el marco de la elección de gobernador que se va a hacer el año próximo. Les recordamos que de hoy en 8, porque Celina decía que era probable que nada más nos viéramos hoy, pero no, todavía el martes vamos a estar presentes. Les invitamos a todas y a todos a la cena baile que vamos a llevar a cabo después de la pandemia. El próximo martes 13 es Día de Buena Suerte, a partir de las 8:30 aquí en el Salón Le Crillón, hasta que el cuerpo aguante. Les preparamos, les invitamos para que se vengan dispuestos a bailar toda la noche y a convivir sanamente. Si van a tomar, pues a ver dónde, porque aquí no va a haber mucho alcohol, pero cuídense mucho del alcoholímetro, porque ya sabemos que se dan sus mañas. Y también la más importante actividad que tenemos todavía de lo que resta del año es la Asamblea Nacional del sábado 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Foro Aztlán. Aquí pusieron a las 10, en realidad es a las 11 para permitir que lleguen los compañeros del interior del país. Y ya ven que somos muy puntuales nosotros. Es a las 11, aunque dice ahí a las 10. ¿Qué queremos? Queremos delinear la estrategia rumbo al 2024. ¿Qué tenemos que hacer de cajón, que siempre hemos hecho, pero qué nuevas líneas de trabajo tenemos que desarrollar para que nos vaya bien? La sociedad política es muy cambiante. Y si vamos a esa elección con lo mismo que hemos hecho antes, el resultado puede ser sorpresivo. Entonces, les vamos a presentar una serie de propuestas que tienen que ver con la forma como se están haciendo las campañas ahora y cómo nosotros podemos insertarnos en ese proceso y prepararnos para eso. Por eso queremos pedirles que los enlaces garanticen la presencia de cuando menos una persona por cada uno de los 300 distritos electorales, que funjan como enlaces distritales para ir preparando todo nuestro bagaje político y electoral, y también pues ir preparando nuestras propuestas de candidatas
y candidatos. Recordemos que hay paridad, tiene que haber cuando menos 150 mujeres candidatas de distritos federales, obviamente en el Senado también. De las 9 gobernaturas, pues cuando menos 5 tienen que ser mujeres, y también en los municipios que se van a elegir, en los ayuntamientos. Nuestra propuesta debe incluir jóvenes y líderes de diversas edades, también provenientes de los diversos sectores, de los maestros, de los trabajadores del campo y de la ciudad, comerciantes, intelectuales, artistas, promotores sociales, vecinales, líderes que se hayan destacado en alguna actividad ciudadana o política o en defensa de algún proyecto o en oposición a algún abuso. Necesitamos defensores de los derechos humanos, hay que impulsar también líderes que se hayan dado a conocer en las redes sociales y que tengan posibilidades de trascender. Hay que impulsar esa renovación y que nosotros seamos partícipes de ese esfuerzo. Les queremos pedir que acudan puntualmente y participen y que ahí pues podamos analizar y debatir acerca de la ruta política a seguir para que tanto en el 2023 pero como en el 2024 nos vaya bien, que la cuarta transformación siga avanzando. No lo olviden, es sábado 17 de diciembre a partir de las 11 de la mañana en el Foro Aztlán, ubicado en Libertad 80 de la colonia Niño Suárez de la Ciudad de México. Les esperamos para que vengan, si se organizan pues se pueden quedar al domingo y pasear por la ciudad. Todos los gastos van a ser pagados por ustedes, para que no se piense que los anduvimos acarreando, que no sospechen de que los trajimos con la promesa de llevarlos a pasear. Así que así lo vamos a hacer. Y con esa actividad vamos a cerrar, salvo que pasara algo extraordinario, que esperemos que no, las actividades del año, y nos veríamos ya hasta el martes 3 de enero. Si tienen regalos que entregarnos, pues a los líderes o entre ustedes, pues nos pueden dar el día 17 y si no, pues nos los guardan para el año que viene y ya los estaremos abriendo entonces. Igual, no dejen de venir para que les demos todos sus regalos a todas y a todos ustedes. Nos necesitamos congratular de estar bien y estar con vida. Estos 2 años han sido muy aciagos. Tuvimos que soportar la pérdida de muchísimos compañeras y compañeros y necesitamos procesar eso para seguir viendo hacia adelante con alegría y con optimismo. Que tengamos felices fiestas y que los deseos de los años que vengan sean mucho mejores para la patria y para cada uno de nosotros. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.